De intendente de Tigre, un paso por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, con quien terminó muy mal, coqueteos con el gobierno de Mauricio Macri, un regreso al redil que fue ciertamente criticado. Sergio Massa hoy es el hombre fuerte del gobierno nacional. Lo que empezó su carrera política en la militancia en la UCD y después se corrió al Partido Justicialista. Finalmente, después de días de rumores y trascendidos, el gobierno confirmó con un comunicado oficial que Sergio Massa fue designado como nuevo ministro de Economía, Desarrollo Productivo y Agricultura en el marco de la reestructuración del gabinete que le reclamaban desde hace semanas los distintos sectores del Frente de Todos y también los gobernadores del PJ que se entrevistaron en los últimos días y se reunieron con el presidente Alberto Fernández. Sí, una clave también en toda esta situación. Bueno, hay que decir que Massa va a generar, según han anticipado en los minutos que datan desde su nombramiento, lo que tiene que ver con seguir favoreciendo achicar el gasto con aquel paradigma que tenía Guzmán, que dejó en claro también Batakis respecto de la necesidad de manejarse con lo que hay, con lo que ingresa. Momento muy caliente, muy álgido, habrá que ver la muñeca que tiene, por ejemplo, para la negociación con el campo, los propios gobernadores que le trasladaron al presidente de la Nación su malestar por la medida de inconsulta con el campo y también con el pedido de que ellos bajen los gastos. Bueno, pero ya tiene sucesor dentro de la Cámara Baja, Marina. Bueno, y según trascendió, Pablo, aceptar este cargo en el Poder Ejecutivo se dio, bueno, luego de que se dieran ante un pedido que el propio Massa hizo, y es que Cecilia Moró quede al frente de diputados en el Poder Legislativo. Va a ser reemplazado en la presidencia de la Cámara Baja por Moró, también del Frente Renovador. Claro, digamos que es la hija de Leopoldo Moró, histórico dirigente radical que abrevó en las filas del kirchnerismo hace algún tiempo. Pareja también de Rossi, otro de los hombres que integran este gobierno. ¿Le parece si empezamos con este juego de ver quiénes subieron por la escalera o bajaron por el tobogán? Bueno, una de las personas que evidentemente, de ser la ministra de Economía de la Nación, ha descendido peldaños, es Silvina Batakis. Tras un paso fugaz por la cartera, ahora será la titular del Banco Nación. Del Banco Nación. Sí, bueno, Silvina Batakis asumió hace 20 días tras la salida de Guzmán. En su primer día en funciones le respondieron muy mal los mercados, lo que sucedió con las acciones, el dólar paralelo, el riesgo país. Bueno, una historia que todos conocemos. Bueno, eso no es poco. Detengámonos un poquito allí, porque le acaba de ir muy bien, según lo que se puede conocer, en su viaje por los Estados Unidos. Bien con los organismos internacionales, consiguió dinero, pero los grupos de poder le dieron la espalda. Bueno, vamos a ver qué pasa en los próximos días. Lo cierto es que en su cargo estuvo durante 20 días nada más. A primera hora de este jueves se conoció que puso a disposición del presidente Alberto Fernández su renuncia, quien evidentemente finalmente la aceptó y ahora queda al frente no del Banco Central, sí, que maneja la política monetaria, sino del Banco Nación. Bueno, qué margen de maniobra tiene allí se desconoce. Acotado. Pero sí, permanece en el gobierno. Sí, sí, sí. Vamos a la segunda figura de uno de los grandes perdedores. Hace 15 días se transformó de golpe, casi de la nada, en el hombre que podía tener más proyección hacia el futuro. Sin embargo, ha vuelto a su redil. Había tenido una gestión muy intensa que la verdad marca ahora un retroceso para su carrera. Es Daniel Scioli. Bueno, Daniel Scioli, que estaba frente al Ministerio de Desarrollo Productivo, vuelve a la Embajada de Brasil. 43 días de gestión y se confirmó hace algunos instantes nada más, bueno, que vuelve a desempeñarse como embajador del vecino país. Previamente presentó su renuncia. Bueno, otra de las personas que sin tener tanta visibilidad en el gobierno, pero que tenía una trayectoria importante, es Gustavo Vélez. Fue uno de los primeros en la jornada de hoy en abrir el juego y decir, bueno, hoy van a ocurrir cosas importantes. Presentó su dimisión, hombre que fue ministro de Justicia del gobierno de Carlos Menem. De allí se fue diciendo que aquello era un nido de víboras. Y bueno, funcionario ahora llevado nuevamente al terreno de la política por Alberto Fernández. Es una de las caras visibles del retroceso del albertismo en el gobierno. Eso está clarísimo. Ayer hay una derrota para Alberto Fernández, que en algún momento quiso imponer su marca, incluso por arriba de la vicepresidenta, ¿no? Fue el primer dato de la tarde.
la renuncia de Gustavo Vélez como titular de Asuntos Estratégicos, un hombre muy cercano al presidente Alberto Fernández, que dejó vacante ese puesto porque no tiene un nuevo destino político y va a ser reemplazado por quien hasta hoy era la titular de AFIP, Mercedes Marcó del Ponte. Es una figura clave la de Asuntos Estratégicos porque tienen también, influencia en lo que tiene que ver con las relaciones con los organismos internacionales, bilaterales y multilaterales de crédito. Primera medida de Sergio Massa en su cartera, la primera que se acaba de evidenciar, uno puede llegar a suponer que era la que tenía in pectore, in pecho, cuando lanzó su campaña como candidato a presidente de la Nación. Acaba de crear una mega, habrá que ver secretaría, o sea, un nuevo ministerio dedicado a la minería. Una cuestión trágica, estratégica para el país en términos económicos, propone un ingreso de dólares formidable, sabemos la riqueza que tiene nuestro país a ese respecto. Vamos a sumar especialistas, lo tenemos a Santiago Polop aquí con nosotros y vamos a ir haciéndolo con otros especialistas con distintas miradas desde lo político y desde lo económico. ¿Qué día, Santiago? Buenas noches, bienvenido. Hola, Santiago, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Bueno, hemos planteado algunos ítems, de cuál te prendés, cuál te parece que es tu primer análisis en este anochecer de un día agitado. Sí, en primer lugar, bueno, es obviamente la serie de cambios, uno espera que respondan, digamos, no al viejo lema gatopardista de cambiar todo para que nada cambie, sino evidentemente que sean cambios significativos en la conducción y en la forma en la cual se trasladan las políticas públicas, fundamentalmente hacia la mayoría de la población, como decían ustedes, que es la que está atravesando un proceso de crisis en su cotidianeidad, absolutamente extraordinario y al cual se esperan ciertas respuestas. En segundo lugar, decir que toda economía, todo cambio, digamos, en el Ministerio de Economía siempre tiene que responder a una política económica, digamos, ¿no? Toda economía es economía política. Lo que está en juego, digamos, aquí, de un tiempo a esta parte y que más nos afecta a quienes sufrimos la cotidianeidad de la inflación, la cotidianeidad de la expectativa, digamos, sobre el trabajo, sobre nuestra vida cotidiana, tiene que ver con la transferencia de recursos, digamos. Es decir, para ponerlo en números duros, desde el 2015 a esta parte, ¿no?, la distribución de la riqueza en nuestro país sufrió un deterioro básicamente hacia el trabajo, digamos, hacia lo que gana, digamos, el asalariado o que gana, digamos, cualquier persona, digamos, monotributista, digámoslo así. En términos duros, los números, en el año 2015 la repartición, digamos, de la riqueza estaba del 51% para el ámbito del trabajo, el 49% para el ámbito del capital, lo que se conoce, ¿no?, en esa polaridad. Del 2015 a esta parte, esa cuenta cayó, digamos, para el lado del trabajo, es decir, hoy por hoy la participación de la riqueza de los trabajadores y las trabajadoras en el país es del 43%. ¿Qué significan esos 8 puntos? Significan 70.000 millones de dólares. Es decir, nuestro país no tiene un problema de generación de riqueza. Nuestro país genera mucha riqueza, el trabajo en este país genera muchísima riqueza. Lo que tenemos es un extraordinario problema de distribución de esa riqueza. Esos 70.000 millones de dólares son los que le faltan a los trabajadores. Y eso se ha transferido a los pequeños grupos concentrados de la economía transnacional y de la economía nacional. Es decir, la plata que nos falta es la plata, esa plata no se evapora, digamos, ¿no? Claro. Esa plata se transfiere a ciertos sectores, digamos, concretos de la economía nacional y transnacional. Entonces, si uno, digamos, espera o uno pretende, digamos, modificar la cuenta, la estructura, digamos, de la cuenta en nuestro país para que las mayorías de nuestro país tengan no solamente un trabajo, sino un trabajo digno y un acceso, digamos, con ese trabajo a bienes que le permitan una vida digna, uno tendría que orientar la economía política a redistribuir esa riqueza, ¿no? Claro. Entonces, creo que ese es el principal desafío de nuestro país. ¿Y por qué crees que designaron a Sergio Massa frente a este nuevo superministerio? ¿Qué significa Massa? Massa significa, básicamente, hoy por hoy, volumen político, que es lo que el gobierno no tiene. El gobierno, digamos, ha sufrido una debilidad estructural prácticamente desde sus inicios, digamos, ¿no? Para mí el gobierno tenía tres grandes, o tiene, digamos, tres grandes puntos débiles desde su inicio. El primero es la debilidad estructural al asumir con una deuda, digamos, con privados y con organismos internacionales
absolutamente extraordinaria. Digamos, recordemos que en el año 2018 a la Argentina se le cerró el endeudamiento privado, digamos, no porque había abusado de ese endeudamiento, y se le cerraron los mercados. Mauricio Macri acude al Fondo Monetario Internacional, pide un préstamo por fuera de toda legislación interna del Fondo Monetario de nuestro país y asumimos un endeudamiento que nos condiciona. Eso es el colonialismo económico que se conoce, ¿no? Es decir, el gobierno ya inicia con una debilidad estructural en ese sentido. Está condicionado, Condicionado, sea quien sea absolutamente quien asuma condicionado. Frente al Ministerio de Economía, está encorsetado, no tiene margen. Y el gobierno, digamos, convalida luego incluso esa deuda en el Parlamento, con el acuerdo, porque no tenía digamos, la fortaleza política, tal vez, tampoco la quiso construir. Esa es la tercera debilidad que iba a mencionar, para, digamos, enfrentar eso. La segunda debilidad estructural es básicamente la falta de apoyo o el rechazo de los grandes grupos de poder en Argentina. Digamos, los grandes grupos de poder en Argentina, con la economía concentrada de nuestro país, de los sectores agroexportadores, de los sectores de la City financiera, etcétera, etcétera, han sido sistemáticamente, ¿no?, un factor de debilidad de este gobierno. Y el tercer factor de debilidad es la debilidad construida por el propio gobierno. Claro. ¿No? En ese tire y afloje con, por ejemplo, con lo que pasó con Vicentín, con las propias medidas, digamos. Exacto, las medidas anunciadas y luego la retirada, el criterio por ahí de Fernández de intentar consensuar con actores con los cuales, digamos, en la historia de la economía nacional, los grandes actores de la economía no consensúan, demandan, ¿no? Claro. Entonces, eso ha construido una debilidad también en el gobierno. Y Esos las tres cuestiones puntos internas, evidentemente. Exacto. Pero tenemos, antes de que avances, porque forma parte del debate, algunas repercusiones. Uno de los hombres que fue de absoluta confianza, seguramente lo sigue siendo, pero terminó pagando con su cargo, fue Santiago Cafiero, que en la jornada de hoy empezaron a dar algunas posiciones respecto de las cuestiones. Los empezamos a repasar, Marina, si te parece. Bien, bueno, han usado muchos referentes de la política, han usado la red social Twitter para pronunciarse. Santiago Cafiero escribió: la incorporación de Sergio Massa al gabinete del presidente Alberto Fernández fortalece al gobierno y al vínculo que une al Frente de Todos con las preocupaciones de los argentinos y las argentinas. El país necesita de la responsabilidad y el compromiso de todos. Bien, lo primero que hay que cimentar es ese acuerdo interno, porque si no, la verdad que es increíble la responsabilidad con que han manejado esos enfrentamientos. Vamos a escucharlo a Mauricio Macri. Bueno, también hoy estuvo en Palermo, justamente desde ese lugar, habló respecto de lo que está ocurriendo. Vamos a escucharlo, en este caso a Macri hablando de lo que está ocurriendo en el marco del gobierno y la crisis de hoy. Un gobierno que no tenía plan y no tenía rumbo, pero tenemos mucho futuro para construir, hay que tener un poco más de paciencia. ¿Massa puede traer alivio a esta crisis? Son todos parte del mismo gobierno, un gobierno que ha perdido noción de dónde está parado y está totalmente inmovilizado, lamentablemente. Mauricio Macri, allí hablando, obviamente dándole un contenido político. Vamos a sumarlo a la charla a Nicolás Torras, con la mirada de economista. Hola Nicolás, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas ¿Me escuchan noches. ahí? Bienvenido. Bien. Sí. Gracias. Yo soy de Las Perdices, así que imagínense, está todo el barrio junto, Las Higueras, Las Perdices, ¿qué pasa con Río Cuarto? Podemos sumar, diga barrio Santa Rosa, porque si Está no... todo el imperio ahí, estamos todo el imperio juntos. Sí. Nicolás, bueno, primero consultarte cuál es la percepción, ¿no?, de lo que se conoció esta tarde, la creación de un superministerio con Sergio Massa a la cabeza. Bueno, chicos, miren, o sea, el tema me parece mucho más profundo que lo que escuchaba hace instantes, que se comentaba. Acá nosotros estamos en una situación en la que se acabaron las excusas, lo podríamos decir de esa manera. Ya no sabemos a quién echarle la culpa en la fecha de la actualidad. Y si quieren después, cuando haya más tiempo, vamos a ir revisando punto por punto, no sé cuánto tiempo tenemos cada uno para hablar. No, pero hoy no hay segundos. más excusas, díganme. No, vamos adelante, seguí con tu comentario. Perfecto. Entonces, les voy a justificar por qué no hay más excusas. Miren, yo hace 4 semanas acabo de volver de Wisconsin, Estados Unidos, ¿sí? Quiero ponerlos en contexto para bajar a Argentina luego. Wisconsin es un estado del norte, está al norte de Illinois, donde está Chicago, ¿sí? La capital es Madison, donde están los puentes de Madison, de la película, seguramente muchos la han visto. Esa región produce leche, ¿sí? Y produce casi la misma leche que Argentina, bien digo, ¿sí? Tienen
aproximadamente unos 6 millones de habitantes en esa región, en ese estado, ¿sí? O provincia, para nosotros. Esta gente tiene casi un PBI, casi un PIB, como el nuestro, todo el país junto, en un territorio que es del tamaño de la suma de Santa Fe y Entre Ríos. No sé si me entienden lo que quiero llegar. Sí. Quiero ir a lo siguiente, que acá no es una cuestión de distribución de riqueza. Acá el problema es que las fuerzas de la producción están bloqueadas, trabadas, asustadas. ¿Sí? Si nosotros no sacamos llamémosle los frenos de mano, la Argentina, quiero contarles algo bien metafórico. Después de volver de allá, yo sentí que acá llegaba a Córdoba, al aeropuerto Pajas Blancas, no sé si lo conocen, el aeropuerto. Sí. El aeropuerto de Córdoba, ¿sí? Atiende a una ciudad de 1.300.000 habitantes, aproximadamente, y toda la provincia. El aeropuerto de la ciudad más grande, de allá de Wisconsin, que es Milwaukee, donde está el equipo de básquet Milwaukee Bucks, para la gente que le gusta el básquet, atiende también a la misma cantidad de gente. El aeropuerto de Milwaukee es 7 veces más grande que el nuestro. ¿Me entienden? ¿A qué quiero ir? Que nos estamos perdiendo en discusiones que son, les diría, estériles. Tenemos que despertar. La gente tiene que empezar a viajar a Bolivia. Les digo, a Bolivia, Paraguay. A Bolivia, Paraguay. Nada de Chile ni Uruguay, que se usan como ejemplo. Hay que ir a ver a la gente cuando trabaja. Yo estuve en el 2011, por tierra. Fui a ver a la gente. Microemprendimientos. Si quieren, después les cuento en más de detalle. Sí. Hay gente que se levanta y alquila un local de un día por vez. Está para bien que trabajar y hacer negocios. Bueno, en esa mirada política que queda bastante claro hacia dónde apunta y que no es la misma de Santiago, quedó claro también. Pero ¿cómo ves todos estos cambios? ¿Sirven de algo? ¿Pueden llegar a generar algún cambio? ¿O para vos, bueno, es lo que decía Santiago recién, el gatopardismo, cambiar para que nada cambie? Es que el drama es tan grande que hoy, ni siquiera trayendo al Papa, ¿sí?, de presidente, y a quienes podríamos traer. Traigamos a gente estelar, digamos, traigamos a todos los estelares de todo el planeta, hasta el director de la ONU, pongámoslo acá, como ministro del jefe de gabinete. Nos vamos a ir a las nubes. La inflación se va a las nubes, ¿pero por qué? Esto es física, gente. Esto es física, astronomía, química, biología y economía. Son ciencias duras, ¿sí? Bueno, no tan duras. La economía no es tan dura como la astronomía. Pero ¿a qué quiero llegar? Hay leyes que uno tiene que respetar. Uno no puede agarrar un banco central como se hizo en el 2005, 2006 y empezar a emitir dinero sin respaldo en cantidades crecientes. Los primeros años se emitía al 10%, allá por 2005, ¿sí? Sin respaldo. Ya en el 2007 estábamos emitiendo el 20%. Y ya se empezaba a notar la inflación. Y la inflación la empezaron a controlar y a prohibir que el INDEC diera el dato correcto. Entonces, doña Rosa veía que los precios subían más que lo que decía la tele. Sí, claro. Doña Rosa, don sí. Manolo. Fue realmente un gobierno que en esos indicadores fue muy malo. Después vino otro con otra receta que le fue igual de mal también. Claro, porque hubo contextos, chicos, Nicolás, hubo momentos de no emisión. Hubo momentos de no emisión con altísima inflación, ¿no fue eso lo que caracterizó al gobierno de Macri? Digo, quienes critican o quienes tratan de explicar el fenómeno de la inflación dicen, no se explica solo por la emisión. Hay que pensar, por ejemplo, también en una estructura de costos, porque si observamos periodos donde no hubo emisión, la inflación fue altísima e histórica de todas maneras. ¿Puedo completar la idea? Sí, sí. Sí. Miren. Te vamos a escuchar con mucha atención. No nos olvidemos que el tema de hoy son los cambios de gabinete. Las posiciones políticas y económicas son pero yo quiero que lo pongamos todo en contexto. ¿Por qué? Porque si no estamos hablando en el aire. Es como si yo les dijera, va a pasar un cometa de acá a 33 años, pero no me puse a estudiar si va a pasar o no. Acá el choque económico ya está. Empezó hace 6, 7 años. ¿Sí? Empezó en el 2017. Es más, hubiera sucedido en 2016... si el gobierno de 2016-2019 no conseguía fondos de afuera. Nos chocábamos en 2016 y íbamos a tener 55% de pobres en el 2016. Hice un trabajo económico para calcular qué hubiese pasado si uno hacía un ajuste a la Milei o a la Expert, como reclamaban al comienzo, sin gradualismo.
nos pegábamos un palazo. Nos pegábamos un palazo si no lográbamos traer esos 50.000 millones extra. Les quiero decir esto. Los argentinos, ustedes, nosotros, yo, todos, los que estamos mirando la tele, tenemos 400.000 millones de dólares en el aparador, atrás de un cuadro, abajo de la cama, en un mueble y afuera algunos. Pero la mayoría, les diría que casi el 60% está todo físicamente acá dentro del país. No falta plata. El problema acá es que hay que dejar de asustar al capital. Pero el capital, nosotros, cada individuo de ustedes y yo, todos somos capitalistas. Hasta el más pobre es capitalista. Porque tenemos el costado del capital y el trabajo. El trabajo genera capital y lo vamos acumulando como capital. Tenemos que dejar de pensar en esta división de que hay gente que es capitalista y es oscura y que los trabajadores son los buenos. No, en Estados Unidos, chicos, los empresarios y los emprendedores, o sea, los emprendedores son los empresarios, ¿tá? Y lo mismo en Bolivia. Y los trabajadores son los empleados. Se conectan para hacer crecer el país suavemente. ¿Sí? Está muy bien. Los sindicatos no se meten tanto en esa relación, dejan que fluyan las relaciones. Miren, lo más hermoso que vi yo en Wisconsin fue la cantidad de carteles que decían now hiring en inglés, en cantidades industriales. 1 de cada 10 locales decían now hiring. Es la panacea, se llama aquí estamos esperando empleados, vengan a avisar que quieren trabajar. Evidentemente sí. En un local de Red Lobster yo quisiera llevar a esta charla sin atenderla porque no tenían un empleado en esa área. ¿Me entienden lo que me refiero? No, te entendemos perfectamente. Te entendemos perfectamente y la verdad que tu análisis es lindísimo y además es muy pragmático para escucharlo Pero yo quisiera que esto volviese a los carriles que tienen que ver con el hoy, charlar sobre esto. Me parece que sobre las miradas que tenemos, la tuya que ha quedado bien clara, la de Santiago que no transita por los mismos lugares, lo que pasa hoy, lo que puede pasar de acá hasta el próximo año, Santiago, y ya volvemos con Nicolás. ¿Cuál es tu mirada? Mirá, en primer lugar yo creo que evidentemente el desafío de Sergio Massa, el desafío de Alberto Fernández, de Cristina Fernández de Kirchner, es marcar, ¿no?, un rumbo que favorezca, insisto, a el sujeto político que lo ha votado, digamos, y que mayormente lo ha acompañado en la elección del 2019, que es el sector asociado, digamos, al trabajo, el sector asociado al movimiento, digamos, de la economía más cotidiana, digamos, ¿no? Me parece que las medidas que se pueden esperar, Sergio Massa es un tipo de un pragmatismo, digamos, ¿no?, en el cual los principios también entran en negociación. ¿Qué quiero decir con esto? Me parece que Sergio Massa es una persona muy inteligente, es una persona que, como ustedes decían, tiene aspiraciones presidenciales, ¿no? Él no lo ha negado nunca, y me parece que la posibilidad de que esas aspiraciones tengan, digamos, algún buen puerto está en que, digamos, los movimientos de la economía, de la macro y de la microeconomía, se dirijan, digamos, a ese sector que acompaña mayormente a gobiernos, dígase, populistas, peronistas, progresistas, como le quieran decir, ¿no? Bien. Entonces, me parece que las políticas, ¿no?, van a estar orientadas. Digo, Massa no hubiera aceptado este cargo si no, digamos, no le hubieran dado la posibilidad de venir bajo el brazo, digamos, con cierta orientación de las políticas públicas a ese sujeto del cual él espera luego los votos. Claro. Entonces, porque digo, el establishment, digámoslo así, económico, ya tiene sus candidatos, ya está Macri dando vueltas, Macri dice que quiere volver a los 90, ya está Larreta, ya está Milei, esos son candidatos, digamos, de los grupos concentrados económicos. Massa, digamos, representa también, obviamente, también, digamos, ¿no?, sectores de poder económico muy fuertes, pero él no va a ser presidente sin todos esos votos que están en el kirchnerismo, que están en el peronismo, que están en esos sectores. Entonces, esa es una señal. Vamos a ir con Nico. Recién Marina dio un dato, que Nico, vos sos muy jovencito, pero... Y yo también. No, pero diste un dato muy clave. Sí, Massa nació... Un señor de 79 años en un cuerpo de 39, pero bueno, hago lo que puedo. Bueno, pero Massa viene del OCDE, que fue, empezaron a transitar el camino juntos en épocas del menemismo, el capitalismo y esas ideas. ¿Hay espacio para un poco de optimismo, Nico, con este gobierno, con estos cambios? Hay optimismo. De hecho, vengo hablando de eso.
vengo hablando de eso en todos los lugares que me citan. Hay optimismo, pero ¿saben dónde está, la fuente del elixir de nuestra salvación? En vos, 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 vos y vos. ¿En qué sentido? Esto no lo va a arreglar la política. Los ciudadanos tenemos que comenzar a ser ciudadanos responsables. Ustedes no tienen ni idea de lo lejos que estamos nosotros de las sociedades sajonas. Sajonas, ¿saben a lo que me refiero? Sí, sur de Alemania. Sí, anglosajones le dicen a los que son de Alemania, Holanda, Inglaterra y Estados Unidos. Y no es por una cuestión de dinero. El tema es que el dinero que ellos tienen hoy, ¿saben por qué lo tienen hoy? Porque ellos hace 500 años que empezaron a pensar diferente y a trabajar diferente. ¿Y cómo es la magia? La magia funciona de esta manera para que lo entienda, digamos, cualquier hijo de buen vecino o algún habitante de Las Perdizos, Las Higueras o Río Cuarto. La magia es así. La gente tiene que participar ciudadanamente en las oficinas de conducción de la MUNI, del gobierno, de las escuelas primarias, secundarias y universidades. Bueno, hay que ir a ver qué se hace en los colegios, cómo se forman a los chicos del futuro, los futuros trabajadores. Está ahí, no está en estos señores que vienen, que nos hablen del capital y no sé qué cosa, y la expoliación, y que hay que distribuir antes que producir. Gente, cuando nosotros estábamos acá en Argentina en 1920, nuestros abuelos, bisabuelos, de varios de nosotros acá, ¿saben qué? Mi abuela, cuando tenía 8 años, la mandaban a juntar los huevos. Y si no juntaban los huevos, no comía. Así se arreglaba. Y no había psicólogo, psiquiatra y nada. Entonces tenemos que reflexionar, porque cuando uno va a Bolivia, vos ves que la gente, por ejemplo, al norte de Bolivia, cerca del lago Titicaca, viajen alguna vez por tierra, no por avión, como Macri y como Cristina, en el avión propio de ella. Vayan en colectivo o en auto y paren en una zona que hay una cuenca lechera al norte de Bolivia, ¿sí? ¿Y saben cómo son los tamaños de los tambos ahí? 1 hectárea, 2 vacas, una señora o un señor. Y no se han muerto. Y no cobran planes. Y la gente trabaja de sol a sol, de lunes a lunes, porque como los chinos trabajan de lunes a lunes, porque vos le preguntás a un chino, háganlo este trabajo, es antropológico. Vayan al chino de la esquina, al súper. Señor, ¿usted conoce el concepto de vacaciones? ¿Usted conoce el concepto de aguinaldo? ¿Qué? ¿Por qué se come eso? Bien. ¿Conoce Disney? Bueno. Muchas gracias, Nico. Nos encanta escuchar antes del gente cierre tan convencida de su... Antes del cierre decir, los chicos a los 8 años tienen que estar jugando y yendo a la escuela. Eso ya es una discusión muy superada. Pero muchísimas gracias por el aporte, Nicolás. Sí, obviamente, estamos lejos de esa época, pero hay que entender que la gente no ha venido acá para estar en Disney desde hasta el final de sus días. Hay que trabajar, gente. Vinimos a trabajar. Primero, para tener derecho hay que tener obligaciones. ¿Sí? Primero las obligaciones claras y después tenemos derecho todos. ¿Se entiende el concepto? Gracias, Nico. Un abrazo. La próxima lo invitamos por acá. Suerte. Un abrazo. Bueno, ahí Nico Torras con una idea muy cabal y con una lógica impecable. Santiago, gracias por venir. Por favor. ¿Una palabra sobre el final? Sí, en primer lugar, yo rechazo absolutamente esa designación de que en este país no se trabaja, digamos, ¿no? A ver, si fuera por una cuestión de esfuerzo, yo siempre digo, digamos, ¿no? Esa cosa de la meritocracia, creo que los que tendrían que estar a la punta de pirámide, no sé, tendrían que ser los albañiles y las amas de casa. En este país se trabaja muchísimo. Acá todo el mundo trabaja y trabaja mucho. Lo que no tenemos es, digamos, la remuneración adecuada. Tampoco acepto, digamos, esa designación antropológica que por nuestras características geográficas y culturales somos un grado o varios estratos menos que Estados Unidos o los anglosajones o los sajones o los chinos. De ninguna manera. Estados Unidos hoy entró en recesión. Sí, Estados Unidos tiene, según las propias, digamos, estadísticas de los informes propios en Estados Unidos, 140 millones de pobres. 140 millones de pobres en Estados Unidos. Entonces, no es tan lineal esa relación, en absoluto hay que aceptarla. Me parece que lo que sí tenemos que aceptar es que, lo que bien decía, es que todos somos sujetos políticos, ¿sí? Que todos merecemos, digamos, participar en las decisiones políticas y todos merecemos participar de la producción de la riqueza que es socialmente generada. No se termina cuando uno vota, es la clave. Exacto. Gracias, Santiago, por venir. Muchísimas gracias. Bueno, muy interesante discusión. Sí, la verdad que sí. Además de todos los cambios en el gabinete. Bueno, gracias por acompañarnos. Bueno.